Son más de 50 allá. Vamos, 39. Bien, chicos, ya siendo las 8:34, tenemos que iniciar. Ya se acoplarán pues los chicos que aún faltan. Buenos días nuevamente. Mi nombre es Juan Carlos Yucra. Vamos a continuar el día de hoy con las clases de Historia Universal. Ya, nuevamente mis saludos a ustedes que se siguen esforzando a pesar de las circunstancias difíciles, pero aquí estamos, preparándonos para lo que se nos viene. El año que viene, pues, será mucho mejor, ¿no? Eso es lo que esperamos. Muy bien. Quedó pendiente algo de la clase pasada. Nos faltó terminar un poquito de la última parte, el neolítico, como también la resolución de la dirigida. Así que quisiera empezar con eso, ¿ya? Para que podamos continuar, ¿no?, con el tema siguiente correctamente, ¿no? Recuerden que en historia todo es secuencial, ¿no? Así es, causa-efecto, tenemos que recordar lo anterior para comprender lo que sigue. ¿Ya? Así que vamos a recordar lo que estábamos viendo la semana anterior. ¿Cómo recordamos? A ver, vamos a empezar a recordar con la resolución de la dirigida anterior, que no lo habíamos hecho. ¿Ya? Pero ustedes, alumnos responsables, han estado pues resolviendo en su casa, porque la clase ya la hemos realizado. Muy bien, estoy en la dirigida de la semana pasada, ustedes ya lo habrán descargado, esto es de la clase anterior, el tema comunidad primitiva. ¿Ya? Muy bien, así que vamos a recordar resolviendo estas 10 preguntitas. ¿Está bien? Bien, entonces empezamos. A ver, el Paleolítico en efecto es el periodo más largo de la existencia del ser humano. Así es, decíamos que el Paleolítico duró como el 98 o 99% de toda la existencia del hombre en la Tierra, ¿no? Todo lo demás es el 1 o 2% restante. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde al Paleolítico? A ver, el paso de la vida nómada a la sedentaria. No, durante todo el Paleolítico, el hombre, ¿qué cosa es? Es un nómade. El sedentarismo empieza a desarrollarse en el Mesolítico y ya se desarrolla plenamente a partir del Neolítico. El surgimiento de relaciones sociales de explotación. Esto me recuerda que al esclavismo, la esclavitud, eso es posterior. ¿Qué pasó? A ver, sigamos. El tallado de herramientas para la supervivencia, pues eso está bien, como hachas de mano, puntas de lanza y arados de piedra. Arado, ¿quién lo tiene? Pues el agricultor, ¿sí? Y en el Paleolítico se desconoce la agricultura. Así que no podemos hablar de arado en el Paleolítico. Así que la respuesta debe ser la última, ¿no? Por el método, ya sabes, ¿no? El descarte. A ver, ¿qué dice? El inicio de las creencias mágico-religiosas. Correcto. Las creencias empiezan en el Paleolítico. ¿Y cómo se evidencian esas creencias? Con las inhumaciones. Entonces, ¿qué es eso? Pues los entierros. Los entierros. Sabemos que en el Paleolítico Medio, el Neandertal empezó a enterrar a sus compañeros, ¿no? Así es. Y también en el arte se observan esas creencias mágico-religiosas, como en el arte rupestre. Muy bien.
Pasemos. El Paleolítico, a ver, ¿cómo podemos rastrear los inicios del Paleolítico? ¿Qué evidencias nos permiten decir, ya, entonces estamos ya en el Paleolítico? Pues, a ver, antes los Australopithecus no nos dejaron herramientas. En cambio, el Homo habilis, que da inicio al Paleolítico, sí nos ha dejado herramientas de piedra. Muy bien, entonces, ¿qué podemos señalar para decir, ya, acá tenemos una evidencia de que ha empezado el Paleolítico? A ver, el hallazgo de guijarros tallados toscamente. Pues sí, tallados toscamente, eso correspondería al Homo habilis. Con él empezó el Paleolítico. En cambio, las cenizas es después, con el Homo erectus. Lucy no corresponde al Paleolítico, no corresponde a la existencia humana, ¿no? Ella es un Australopithecus. Y los microlitos, pues los vemos en el Mesolítico, posteriormente. Relacione, a ver. Paleolítico inferior, ¿sí? La primera parte del Paleolítico, ¿con qué lo relacionamos? A ver, ¿con qué sería? Con el inicio de la economía cazadora. Claro, porque en el Paleolítico inferior, el Homo erectus que surge, empieza ya a cazar animales. Inicia la economía cazadora. En el Paleolítico medio, que fue cuando vivió el Neandertal, con sus entierros dio inicio a las creencias mágico-religiosas. En el Paleolítico superior, cuando surgió el Homo sapiens, el hombre va a migrar y va a llegar inclusive a América. ¿Sí? Entonces, relacionamos, sería 1C, 2A. Sería la respuesta, la B. Muy bien. A ver, allá, nos está hablando en la 4 sobre el periodo mesolítico. Mientras en el paleolítico, 4 es la D. A ver si me he confundido. A ver, 1 es con la C, ya 2, paleolítico medio es con la A. Es con la A, ¿ya? Paleolítico superior es migración. Está bien, en la 3 es la B. ¿Ya? ¿No han visto la respuesta? Acá tenemos 1D, 2 beso, perdón, 2A, 3 beso, estamos en la 4. En el Mesolítico, entonces, se desarrollaba una economía de subsistencia, pero en el Paleolítico. En el Mesolítico empezó la economía de producción de alimentos. Entonces, ¿qué nos dice? Que en este periodo, como complemento a la recolección y a la caza que aún realizaban, surgieron nuevas actividades. ¿Cuáles son estas nuevas actividades? Pues tienen que ser actividades de producción. Van a ser la horticultura. Ganadería es un término que prefiero dejarlo para el neolítico. Agricultura y ganadería son términos que uso para el neolítico. Así que prefiero utilizar el término pastoreo. ¿Ya? Del pastoreo se evoluciona a la ganadería, como de la horticultura a la agricultura. Así que en esta 4, las nuevas actividades vendrían a ser pues, la horticultura y el pastoreo. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, ¿qué nos preguntan los muchachos? A ver, así es, el pastoreo. ¿Ya? Muy bien, pasemos. ¿Recuerdan qué cosa fue lo que influyó para que el hombre primitivo empezara una economía de producción? Cambios en la naturaleza. El fin del Pleistoceno o de la glaciación de Wisconsin. Muy bien. ¿Quién vivía en ese tiempo? Pues el Homo sapiens. ¿Ya? Entonces, lo que nos plantean es que frente a los cambios que estaban ocurriendo en la naturaleza, los grupos de Homo sapiens, ¿qué es lo que van a hacer? A ver, ¿qué dice? Desarrollaron la domesticación de plantas y animales. Sí, claro, así es. Empieza en el Mesolítico, ¿no? Avanzan más en el Neolítico. Estaría bien. A ver, eliminaron a la competencia
Ah, los neandertales. No, cuando se produce el cambio climático, el paso del Pleistoceno al Holoceno, los neandertales ya se habían extinguido. Así que no había con quién competir. Desarrollar una economía depredadora, no, eso es anterior. Una economía de producción sería. Construir una sociedad jerarquizada con Estado. Eso será todavía a finales del Neolítico. Así que, en efecto, marcamos como nuestra respuesta la A. Uno de los aportes revolucionarios del Neolítico, nos preguntó la Universidad de San Marcos. A ver, uno de los aportes, ¿qué nos deja el Neolítico? ¿Qué cosa logra el hombre en este tiempo? A ver, ¿qué ponemos? Puntas de proyectil. Eso ya es desde antes, ¿no? Puntas para flechas, para lanzas, eso es desde antes. La aparición de la agricultura. Alguien dirá, no, profe, en el Mesolítico ya aparece la agricultura. Pero recuerda que estamos utilizando el término horticultura para el Mesolítico, cuando recién empiezan los cultivos, y el término agricultura, cuando ya estamos en el Neolítico. Así que considero que es correcto señalar que en el Neolítico lo más importante, lo revolucionario, fue la aparición de la agricultura. ¿Sí? Por acá alguna preguntita, chicos, porque esta pregunta que estamos revisando fue debate. ¿Ya? A ver, domesticación de animales. Esa fue la alternativa que se debatió. Ya, pero el inicio de la domesticación de animales empezó en el Mesolítico, como también el inicio de la domesticación de plantas. Ajá. Así es. Entonces, esto más bien correspondería al Mesolítico. La aparición de la agricultura, ¿sí? Dice agricultura, no dice domesticación de plantas, sino agricultura, es decir, ya lo desarrollado, con técnicas, con herramientas, ¿sí? con riego, etcétera. Eso es Neolítico. Así que nos quedamos con la B. ¿Dónde empezó la agricultura? En la media luna fértil. ¿Recuerdan la media luna fértil? Dice, ¿qué países actuales están en esa región? ¿Ya? A ver, vamos a un ratito a buscar la diapositiva, la anterior que habíamos estudiado, y acá habíamos colocado a la media luna fértil. A ver si me acompañan. Por aquí está. Esta forma, anaranjada, que parece una media luna, que empieza en Egipto, ahí está el Valle del Nilo, ¿ya? Se extiende por Palestina, Siria, Mesopotamia, ¿sí? Donde están los ríos Tigris y Éufrates. La media luna fértil, o creciente fértil, como también le llaman. Muy bien, ¿qué países actuales quedan aquí en lo que nos preguntan? ¿Qué países serían esos? Complicado, ¿no? Complicado. A ver, para eso mejor veamos pues otra cosa para ubicarnos. A ver, veamos. Uy, acá está, el mundo. A ver, vamos a buscar el lugar. Aquí estamos. A ver, ¿qué países ubicamos en esta media luna fértil? A ver si podemos verlo. A ver, tenemos Egipto, ¿sí? ¿Quiénes más están por acá? Tenemos a Israel, Líbano, Siria, Irak, ¿sí? Jordania, y podríamos extenderlo hasta Turquía. ¿Ya? Entonces serían los países actuales. ¿Ya? Como verán, la media luna fértil empieza o se extiende desde el norte de África a Cercano Oriente. ¿Ya? Muy bien, entonces regresamos con la pregunta. ¿Qué países actuales serían? Israel, Irak y Siria. Claro, estos tres de la A. Grecia está fuera. China está fuera. Afganistán también. ¿Ya? En la media luna fértil. Bien. No, profe, pero China también desarrolló el neolítico. Ah, es cierto, ¿no? Pero posterior. Y nos están hablando de la media luna fértil. Muy bien. En la 8 nos hablan de que en el Paleolítico Medio ya habían entierros, por lo tanto ya habían creencias, había culto a los muertos. En el Paleolítico Superior hay culto a la fertilidad con las Venus. Muy bien.
A ver, están preguntando, los muchachos están preguntones el día de hoy, qué bueno. En el Neolítico ya se observan templos, ¿ya? Y en los templos, ¿quiénes están? Sacerdotes, un sector que se diferencia del resto de los que van a producir, ellos van a mandar a partir de ahora. Entonces, ¿qué cosa observamos en el Neolítico? Que la religión, el culto, se ha complejizado y que además hay diferenciación social, sacerdotes y el resto de la población. Tomando en cuenta esto, identifiquemos lo correcto. La religiosidad humana se fue complejizando con el paso del tiempo. Así es. La existencia de templos expresa una jerarquía en el culto religioso. Correcto. Los entierros humanos expresan el culto a la fertilidad. No, no, no. Los entierros humanos no. Las Venus expresan culto a la fertilidad femenina. Es recién en la edad antigua donde se observa una complejidad religiosa. Edad antigua. Pero ya en la edad de piedra, en el neolítico, que es la última parte de la edad de piedra, ya vemos complejidad religiosa con los primeros templos. Así que la respuesta que vamos a considerar es 1 y 2, la A. En la 9, a ver, en el neolítico ya tenemos agricultura y ganadería. Muy bien, ¿qué más? Instrumentos. Instrumentos para hacer que esa agricultura mejore. Ahora vemos las herramientas en un momento. Con todo esto aumenta la productividad. ¿Ya? Muy bien. Si ahora hay más alimentos, ¿qué cosa hará el hombre? Pues seguirá migrando, pues se va a establecer en un lugar determinado. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos eso? Ah, porque en este tiempo el hombre comienza a construir cosas permanentes. ¿A eso cómo le llamamos? A ver, dice acá el surgimiento de sitios con arquitectura temprana. ¿Dónde? En el creciente fértil o media luna fértil, que es donde empezó todo este neolítico. Así es. Entonces nos están hablando de las mejoras en la economía humana y esto le permite al hombre pues asentarse en un lugar. ¿Cómo lo evidenciamos? Con la arquitectura. ¿Sí? Viviendas ya permanentes eh, o la arquitectura megalítica que ahora observamos. ¿Está bien? Y en la última, a ver, dice que durante la Edad de Piedra se evolucionó de las hordas de carroñeros, como los Homo habilis, a las bandas de cazadores, como los erectus o neandertales, o sapiens también, cromañones, y luego los clanes en el Mesolítico, es decir, ya familias de horticultores, y luego las tribus, que van a ser pues grupos de clanes. Lo que nos preguntan, las tribus son a partir del Neolítico, ¿sí? Entonces nos dicen, las tribus se diferencian de las bandas son del Paleolítico, las tribus son del Neolítico. ¿En qué se diferencian las tribus de las bandas? Las tribus tienen una economía predominantemente productiva, sí, es decir, se dedican a la agricultura, a la ganadería, ¿correcto? Se ordenan mediante leyes escritas. No, 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 en la Edad de Piedra se desconoce la escritura. No presentan diferenciación social. Las tribus sí ya muestran diferenciación social, los sacerdotes y el resto. En las bandas era donde no había diferenciación social. Y la pregunta dice, las tribus se diferencian de las bandas en, ¿ya? Entonces, este enunciado 3 no encaja. Las tribus habitan en poblados permanentes. Sedentarismo. Eso es correcto. Tribus, neolítico, sedentarismo. Entonces, lo correcto es 1 y 4. Ahí está, ¿no? Tenemos la C. Muy bien, chicos. Entonces, este era lo pendiente de la semana pasada. Vamos a dejarlo. Ya, vamos a retomar entonces ya la parte teórica. ¿Está bien? A ver. Nos habíamos quedado hablando sobre el Neolítico. El Neolítico es aquel periodo de la Edad de Piedra en la que el hombre logró desarrollar una economía de producción de alimentos. Es decir, desarrollar la agricultura y la ganadería.
Muy bien, decíamos que empezó esto en la media luna fértil. Uy, un ratito. Ya, decíamos que empezó esto en la media luna fértil entre Mesopotamia y Egipto. ¿Sí? Y como esto fue algo revolucionario, porque el hombre abandona la economía depredadora, es decir, deja de ser cazador, nunca totalmente, por supuesto. Chile habla de una revolución neolítica, la primera revolución de la humanidad. Pero eso no se dio únicamente en la media luna fértil, se dio también en otros lugares del mundo, como en la India, en China, en Mesoamérica y también en el Perú, bueno, en los Andes. Son varios centros originarios. Aquí nos habíamos quedado en esta diapositiva. Muy bien. Ahora los agricultores tienen herramientas, cosa que los horticultores del Mesolítico no tenían. ¿Así? ¿Qué herramientas, profe? A ver, por acá tal vez podemos observar a estas personas de esta imagen que están realizando tareas agrícolas. ¿Ven al que está acá en el centro? ¿Qué está haciendo? Tiene una especie de pico, parece, ¿sí? Madera y una punta de piedra. ¿Ah? Siempre que muestro estas cosas, chicos dicen, Minecraft, profe, Minecraft. No, por favor. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se le conoce esta herramienta? ¿Ya? Se le llama azada. Azada. Es un arado de mano. Con esto va a poder, pues, remover la tierra. Claro, no es, pues, el gran arado todavía, ¿no? Cuando ya se usen metales, tendremos ya, pues, el verdadero arado. Pero tenemos acá ya ¿no? Un primitivo arado de mano. ¿Y qué está usando esta otra persona? Está cortando usando una hoz. Esta hoz no es de metal, ¿ah? Esto no hay metal todavía en el Neolítico. O bueno, en verdad sí hay metal, pero lo vamos a mencionar en un momento, ¿ya? En la imagen, lo que está usando es una hoz de piedra. Esto puede ser de madera con incrustaciones de piedra. Y está cortando. Entonces, ¿qué tenemos ya en este tiempo? Por acá lo vemos también. Estos instrumentos. Estamos viendo que ahora tienen herramientas en este neolítico. ¿Qué consecuencia trae el uso de herramientas para la agricultura? El aumento de la producción o el aumento de la productividad. Y esto genera excedentes. Así es, ahora hay más alimentos. Ahora hay un resto de los alimentos. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer mi clan o mi tribu o mi familia si tenemos excedentes, pero nos faltan otras cosas? Nos sobra, digamos, trigo, pero nos falta carne. Pues podemos intercambiarlo vía trueque, o hay dinero todavía en este tiempo, con alguna familia, clan o tribu, pues, vecina. Así que la existencia de excedentes va a permitir el trueque, el comercio sin dinero que existió en este tiempo del Neolítico. Bien, con mayores alimentos, la población va a aumentar. Así es. Y otro cambio es que como hay alimento ya suficiente, permanente en un mismo lugar, la población se sedentarizó. Se estableció ya definitivamente en un lugar. ¿Y ahí cómo sabemos eso? Porque se han encontrado del Neolítico evidencias como palafitos. ¿Qué son los palafitos? Son viviendas. Claro, no están así, ¿no? Esto es algo ya moderno. Pero los palafitos tienen esta forma, o sea, son viviendas permanentes construidas sobre ríos o en las orillas de los lagos, tal vez como una forma de defensa, construirlos de esa manera, ¿no? Los palafitos. Viviendas ya permanentes que nos evidencian qué cosa? La sedentarización. Uh-huh. Por acá ya tenemos algo mayor ya. Con el tiempo, ya en la parte final del Neolítico, ¿qué cosa vemos ya? Ciudades. Aquí observamos una primera ciudad, se le considera la primera ciudad, la más antigua, a Catalhuyuk o Chatalhuyuk. Muy bien, ahí está, ¿no? ¿Dónde queda esta ciudad? Pues por acá lo hemos puesto en Turquía. ¿Ya?
Turquía. Luego volvemos a ver el mapa para ubicar a Turquía. Ahí está, Çatalhöyük. Muy bien. Listo, entonces tenemos el sedentarismo, las tribus o grupos de clanes que ahora se han formado, tenemos a los artesanos que han aparecido, porque ahora ya hay cerámica, hay alfareros, que son los que elaboran la cerámica, hay tejedores, ¿sí? Ya no se ponen pieles de animales, ahora ya hay artesanos, así que la sociedad se está complejizando poco a poco. También hay sacerdotes, hemos dicho, ¿no? Hay comerciantes, bueno, todavía no como un oficio permanente, pero ya hay intercambios. Justamente aparecen los oficios en este neolítico. Muy bien, estamos tratando de hacerlo un poquito rápido porque esto es clase pasada, ¿no? Por acá vemos una escultura, la diosa madre le llaman, que se encontró en Çatalhöyük, ¿ya? Y evidencia también el culto a la fertilidad, ya en tiempos del neolítico, ya que es una, como ven, es una mujer, una madre, se cree que está dando a luz. Ahí está, ¿no? Muy bien, entonces tenemos esta situación, muchachos. Vamos a continuar. A ver, ya vimos esta imagen, ya, del neolítico, donde se puede observar todo lo que corresponde a este tiempo, el pulido de la piedra, viviendas, agricultura, ahora muelen sus granos, cultivan, tejen, domestican diferentes animales, siguen pescando, por supuesto, ¿no? Con arpones, con redes, ya tienen herramientas para la agricultura, ¿sí? Ya no son, pues, para cazar animales, sino para la agricultura. Hacen cerámica, muy bien, entonces es una imagen para mostrar, pues, lo que es el neolítico. Para terminar esta parte, veamos también las construcciones neolíticas. A todo esto le vamos a llamar arquitectura megalítica, ya que se han empleado grandes piedras, ¿sí? Grandes piedras. Tenemos, por ejemplo, acá una piedra grande parada, ¿sí? Lo han colocado de esta forma. ¿Cómo se le conoce a esto? Se le llama menhir, ¿ya? En Europa, en Francia, puede encontrar, pues, menhires, un montón de menhires. Ya cuando vayan por Europa, pues, verán todo esto. Ya cuando pase la pandemia, muchachos. Tenemos por acá un dolmen. ¿Qué es esto, no? Son dos o más piedras y encima una como techo, ¿no? Un dolmen. Así es. ¿Ya? Por acá también podemos ver otro dolmen, ¿ya? Dos piedras y una encima. Ah, pero decimos dolmen cuando solamente es esto, ¿ya? Cuando ya vemos un conjunto, sean de menhires o de dólmenes, un conjunto megalítico, a esto ya le llamamos cromlech, ¿sí? Cromlech. ¿Está bien? Entonces el cromlech es el conjunto de dólmenes o de menhires o de ambos, ¿ya? Y el cromlech más famoso es Stonehenge, justamente la imagen que vemos aquí, ubicado en Inglaterra, ¿ya? Ahí está, ¿no? Así es. Creo que acá también teníamos otra imagen de Stonehenge, ¿sí? Ahí está. Como vemos, son piedras de gran tamaño. Por acá hay unos turistas para comparar, pues, con el tamaño de estas piedras, ¿sí? Ahí está. Y esto construido a finales del Neolítico. Estamos hablando, pues, de hace, ¿cuánto, no? Menos 6.000 años o más. Bastante tiempo para eh, construcciones, pues, de este tipo, ¿no? Muy bien. Para terminar, eh, ¿por qué acaba la comunidad primitiva? Porque han cambiado las cosas ahora. Ahora ya vemos clases sociales. ¿Y por qué las clases sociales? Porque ahora existe la propiedad privada. Así es. La gente va a ir apropiándose de la tierra, del ganado, de los excedentes, etcétera. Entonces surge la propiedad privada, que no corresponde a la comunidad primitiva. Muy bien, empieza la jerarquización social. Ajá, claro. Muy bien, entonces vemos las clases sociales naciendo en tiempos del Neolítico.
Y pronto los sacerdotes y luego los militares tomarán el control sobre el resto de la población. Surgirá una organización política que llamamos el Estado. Entonces, estas características de propiedad privada, clases sociales y Estado, que están surgiendo a finales del Neolítico, marcan el final de la comunidad primitiva. Ajá. Y el inicio, por lo tanto, ¿de qué, muchachos? Del siguiente modo de producción. ¿Ya? Entonces estamos pasando al material que sigue. Ya saben que esto les he enviado por el intranet, para que ustedes lo puedan ver en, ¿no?, sus casas, puedan repasar. ¿Ya? Así es. Entonces, ¿qué tenemos ahora aquí? El segundo modo de producción, el esclavismo. Sabemos que habían 4 modos de producción: la comunidad primitiva, el esclavismo, ¿qué más? Así es, el feudalismo y el capitalismo, que es el actual. Muy bien, entonces decimos que el esclavismo es el segundo modo de producción de la humanidad, el que va a reemplazar a la comunidad primitiva. Claro, porque ya en este tiempo ya no hablamos de hombres primitivos en sí, ya con todo lo que va a desarrollarse desde el Neolítico. Y ahora, pues, hablamos ya de no pueblos primitivos, sino de pueblos civilizados. Nos toca hablar a partir de ahora de civilizaciones, como los sumerios, los egipcios, ¿no?, los griegos, etc. Muy bien. Este esclavismo va a desarrollarse durante la Edad Antigua o la Edad de los Metales. Así es. Mientras la comunidad primitiva se desarrolló durante la llamada prehistoria, ¿sí?, este esclavismo se desarrolla en la Edad Antigua. ¿Y, profe, qué es la Edad Antigua? La Edad Antigua es un periodo que se inicia con la invención ¿de qué, muchachos? Con la invención de la escritura. ¿Sí? Con la invención de la escritura. Esto en Mesopotamia, la escritura cuneiforme. ¿Ya? Y de Antigua se extiende hasta la caída de la más poderosa ciudad de la antigüedad, Roma. ¿Ya? Entonces, durante esta Edad Antigua, los pueblos de ese tiempo van a practicar este modo de producción que llamamos el esclavismo. O también hablamos de la edad de los metales. Mientras la comunidad primitiva se desarrolló en la edad de piedra, el esclavismo se desarrolla durante la edad de los metales, durante la edad de bronce y la edad de hierro. Con esos metales, con las armas que van a elaborar a partir de estos metales, van a poder, pues, hacer guerras y conseguir prisioneros, esclavos, y así el desarrollo de este nuevo sistema. Muy bien. Mientras la comunidad primitiva tenía sus características, vemos que el esclavismo tiene otras características. A ver, en la comunidad primitiva hablábamos de propiedad colectiva. En cambio, a partir del esclavismo tenemos propiedad privada. Privada. Ya sabemos qué es eso, ¿no? Cuando las cosas pertenecen exclusivamente a alguien o a un grupo, pero no a todos ya, ¿no? ¿Sí? Puede haber propiedad individual, familiar, ¿no?, estatal, pero ya no es que sea de todos. Propiedad privada. ¿Ya? Muy bien. Ahora, no solo las cosas, como la tierra, van a ser apropiadas, también las personas van a ser apropiadas. Por eso hablamos de esclavos. El esclavo termina siendo, pues, propiedad de un particular, ¿sí?, un amo que tiene esclavos, que los ha adquirido, o pueden ser propiedad del Estado. ¿Sí? Hay, por eso, un esclavismo particularizado y un esclavismo estatal. Cuando hablemos, por ejemplo, de Egipto o de Esparta, hablaremos de un esclavismo estatal. En cambio, cuando hablemos de Atenas o de Roma, un esclavismo particularizado. ¿Ya? Entonces aquí los esclavos son vendidos, son adquiridos libremente por la gente que tiene plata, claro. En cambio, en el esclavismo estatal o masificado, los esclavos pertenecen al Estado y solo el Estado dispone de ellos. Muy bien. O puede ser una mezcla también.
Entonces, tenemos a la propiedad privada. Tenemos a relaciones sociales desigualitarias. Desigualitarias. Claro, ya no vemos la relación de igualdad en la comunidad primitiva. ¿Ya? Pues tenemos acá un mural de la época romana, donde podemos observar, en efecto, pues esa diferenciación. Tenemos estos sirvientes, que no son cualquier sirviente, son esclavos. Y tenemos pues a los hombres libres, a sus amos. Así que este mural nos permite pues identificar esta esclavitud. Esta imagen la saqué de la película Ben-Hur. La vieron, supongo. Sí, si no, véanla. Solo dura 3 horas y media, algo así. Poquito tiempo. Ahí está, ¿no? Ben-Hur y una de las labores que realizaban los esclavos, las galeras, ¿no? Tener que remar para que los barcos puedan avanzar, ¿no? Encadenados. Muy bien, entonces ellos trabajaban en las minas, en la agricultura, pues la diferencia social ha empezado con el esclavismo. Continuará con el feudalismo. Continúa hasta nuestro tiempo con el capitalismo. Solamente existieron relaciones igualitarias en tiempos de la comunidad primitiva. Ahora la contradicción principal ya no son el de los hombres con la naturaleza, porque el hombre ya pues ha dominado, ¿no? Prácticamente la naturaleza, ¿no? Poco a poco con su tecnología y sus conocimientos. Ahora la contradicción principal es esclavos con esclavistas. Entonces, el esclavista quiere mantenerlo, ¿no? Bajo su mando, explotarlo, enriquecerlo a costa de él. Los esclavos pues quieren liberarse. Habrán luchas, ¿no? Por supuesto, de los esclavos. Hablaremos de la rebelión de Espartaco, ¿no? La rebelión de esclavos más famosa, contra Roma en este caso, ¿no? Pero hubieron pues luchas de los esclavos pues ante la situación vivida, ¿no? Decimos que los esclavos provinieron de las guerras principalmente, y que los prisioneros de guerra eran esclavizados por la nación vencedora, ¿no? También existió la esclavitud por deudas. Aquellos que no podían pagar a sus acreedores terminaban pues siendo esclavos de ellos. Y la esclavitud podía recaer no solo en la persona deudora, podía recaer en toda la familia. Los esclavistas eran dueños de la fuerza de trabajo de los esclavos. Es decir, ¿no? Yo soy un hombre libre, yo dispongo qué hago con mi fuerza de trabajo. Trabajo aquí, trabajo para otra persona, es mi decisión. Yo soy dueño de mi fuerza de trabajo, como ustedes lo son de la suya. En cambio, el esclavo no. El esclavo no puede decidir pues, qué hacer con sus fuerzas. El amo decide porque es su dueño. Y la riqueza que los esclavos generan con su trabajo, pues son apropiadas también por los esclavistas. Así que tenemos estas características para este modo de producción. Muy bien, decimos entonces que el esclavismo se desarrolló durante la edad de los metales, ¿ya? O también la edad antigua. Pero vamos a quedarnos con esto de la edad de los metales. Así que pasemos, ahí tenemos la edad de los metales. Bien, así que hubo una edad de piedra y ahora una edad de los metales. Muy bien, decimos que la edad de los metales empieza cuando el hombre conoce ciertos metales con las cuales hará herramientas o armas y el hombre va a dejar atrás a la piedra. Muy bien. Tradicionalmente se divide la edad de los metales en 3 partes: la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. Sin embargo, esto es algo tradicional, algo antiguo. En sí, considero que solamente hay 2 edades en la edad de los metales: la de bronce y la de hierro. ¿Por qué motivo? A ver, veamos el concepto. Edad en que los metales desplazaron a la piedra.
¿ya? ¿Y qué pasa en la edad de cobre? Que la piedra no fue desplazada, fue utilizada simultáneamente con el cobre. En cambio, en la edad de bronce, cuando el hombre descubre el bronce, el hombre sí abandona la piedra. Nunca totalmente, ¿no? Pero el hombre en sí ahora se centra en el bronce. Lo mismo va a pasar con el hierro luego. ¿Ya? Entonces, en la actualidad podemos decir que la edad de piedra solo se divide en dos partes, edad de bronce y edad de hierro. Sin embargo, en los textos o en los manuales que nos entregan en la presa Marcos, por ejemplo, todavía se considera a estas tres edades. Así que lo vamos a mantener así para, pues, evitar chocar con tal vez una pregunta de examen de admisión. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, ¿por qué empezamos con la edad de cobre? Porque el cobre, junto con el oro y la plata, el cobre va a ser, pues, uno de los primeros metales en ser utilizados por el hombre. Así es, ya que el cobre es relativamente abundante, el hombre lo va a encontrar y lo va a trabajar. Como no es tan duro, el hombre va a poder trabajarlo con golpes, luego ya desarrollará la metalurgia, ¿no? Así que empezamos con el cobre. Como el hierro va a ser más difícil de trabajar y el bronce hasta hay que crearlo, ¿no? No se encuentra bronce naturalmente, hay que crearlo porque el bronce es una aleación. El cobre, ¿ya? Entonces fue lo primero. ¿Y por qué no hablamos de una edad de oro, una edad de plata? Porque estamos hablando de metales para elaborar armas o herramientas. El oro y la plata, por ser más blandos, pues serán destinados a los adornos, no a la elaboración de estas cosas. El cobre comenzó a utilizarse también para herramientas, para armas inclusive. Pero ¿qué problema tenía el cobre? Es maleable, ¿no? Es blando, no tiene la dureza que se requiere para las armas. Por esa razón es que el cobre no desplazó a la piedra. La piedra dura, fácil, más fácil de obtener, ya conocían el trabajo de la piedra, así que a pesar que el hombre está usando ya el cobre, pues sigue utilizando la piedra. Entonces, profe, en este tiempo, ¿en qué estamos? ¿En una edad de piedra o en una edad de los metales? Porque se está usando la piedra y se está usando el cobre. ¿En qué estamos? Ahí está justamente lo que planteábamos al inicio, ¿ya? Eh, ya no deberíamos hablar de una edad de cobre, ¿ya? ¿Qué es lo que se establece ahora? Que más bien esto que llamamos edad de cobre sería un periodo de transición de la edad de piedra a la edad de los metales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando muchos hablan del cobre, lo colocan dentro del neolítico, en su etapa final. ¿Ya? Así es. Y ya cuando quieren hablar de la edad de los metales, ya hablan pues del bronce. ¿De acuerdo? Entonces, la edad de cobre es una transición. ¿Ya? Le llaman también cuprolítico. Cupro, cobre, lítico, piedra, cuprolítico, por el uso de ambos materiales. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? Ah, pero importante es el surgimiento de la metalurgia. Así es, esta actividad, ¿no? Para trabajar los metales. Como vemos en este dibujo. Ajá, así es. ¿Qué vemos aquí? Esta es una imagen que encontramos en Egipto, donde se observa a los egipcios trabajando el cobre. Ahí están preparando algún horno, se usa carbón, pues están colocando el recipiente, seguramente ahí está el cobre para derretirse, o están usando estos hornos, están soplando, ¿sí? Se requiere pues oxígeno para que se avive el fuego. Aquí ya están vertiendo pues el cobre en algún recipiente, en algún molde, para que se enfríe y tener pues
ya, ¿no?, el utensilio que quieren. ¿Ya? Entonces ya observamos el uso del cobre, pues, en ese tiempo. ¿Ya? Muy bien. Mientras la metalurgia es, ¿no?, una actividad para trabajar el metal, la orfebrería es un arte, ¿no?, de elaborar, pues, objetos, digamos, adornos en base a metales preciosos. Metalurgia y orfebrería, en todo caso, van de la mano, ¿no? Solo que la orfebrería es la parte ya artística. Muy bien. Ahora, el cobre en sí no se va a utilizar para las armas. En todo caso, si se elaboran armas, serán simbólicas, no eran para luchar. Más que nada, adornos. ¿Ya? En cambio, el bronce, eso sí cambiará las cosas. Cuando hablamos de cobre, muchas veces nos muestran esta imagen. Una cerámica que tiene la forma como de una campana. Si ustedes lo voltean, parece una campana. ¿Sí? Entonces le llaman vaso campaniforme. Esta cerámica identifica a la edad de cobre. Bien. El cobre era entonces maleable, blando, ¿sí? Se deforma fácilmente. El estaño, más todavía. Pero ¿qué pasa? Cuando se unía el cobre con el estaño, pues surgía el bronce. Y el bronce tenía una dureza que les va a servir para la elaboración de armas o de herramientas duras, ¿no? Muy bien, entonces el bronce, que es una aleación de cobre y estaño, por su dureza, sí va a desplazar a la piedra. Por eso considero que la edad de bronce es la que realmente pone fin, pues, a la edad de piedra y da inicio a la edad de los metales. Muy bien, y el bronce fue una invención de los sumerios de Mesopotamia. ¿Ya? El bronce fue inventado, no es algo natural, ¿no? Hay que unir esto. Muy bien, durante ese tiempo de la edad de bronce, en que viven los sumerios, los egipcios y otros, se está inventando también otras cosas, como la rueda, ¿sí? Acá hay artefactos que nos permiten observar ese tipo de cosas. El arado, ¿sí? Ya no un arado de piedra, sino de bronce, como se observa aquí, este arado, que tiene esta punta de bronce, ¿no?, que está siendo tirado por unos bueyes, y esto mejora, ¿no?, notablemente la agricultura. También hay ingeniería hidráulica, es decir, se construyen canales de regadío. En este tiempo, la edad de bronce, ya hay más ciudades en comparación al neolítico. En el neolítico están las primeras ciudades, pero en la edad de bronce se multiplican las ciudades. De tal manera que una gran parte de la población ya está viviendo en urbes o ciudades. Por eso hablamos de una revolución urbana. ¿Está bien? Sería la segunda revolución en la historia, ¿no?, cuando empezamos a vivir en ciudades. Muy bien. Todavía no, todavía no. Tenemos el nacimiento del Estado, un Estado teocrático dominado por sacerdotes, y después ya un Estado militarista, ¿no?, ya guerrero, conquistador, ¿no? En la edad de bronce, corresponden a la edad de bronce los sumerios, los acadios, los babilónicos, que son pueblos de Mesopotamia, que ahora revisamos. También están los egipcios, en la primera parte de su existencia. Igual, ¿no?, los primeros pueblos de la India, China, Grecia. En Grecia identificamos a los cretenses, micénicos, todos ellos utilizaron armas de bronce. En cambio, si en Grecia hablamos ya de Atenas, de Esparta, pues ellos ya utilizan el hierro. No coloco a Roma porque Roma entró de frente, pues, a la edad de hierro. ¿Ya? Así que son los primeros pueblos civilizados, corresponden a la edad de bronce. ¿Ya? En este tiempo empezó el esclavismo por las guerras, ¿no?, entre estos pueblos, y también vemos las primeras escrituras. La cuneiforme en Mesopotamia, la jeroglífica en Egipto. En sí, todo esto son características generales que lo vamos a ir viendo cuando toquemos, pues, Mesopotamia, Egipto, Grecia, etc.
Muy bien, solo para identificar el periodo. ¿Sí? Ahí tenemos armas como estas espadas, puntas de lanza, de hacha al parecer, ¿sí? Arado de bronce, o también pues adornos como este carro solar, como le han llamado, ¿no? Muy bien, sigamos a ver. Edad de hierro. Edad de hierro. Gracias, gracias, Kevin, creo. Gracias. Muy bien. A ver, pasemos. Bien. El hierro va a ser utilizado en Asia Menor inicialmente, en la actual Turquía. ¿Ya? ¿Quiénes se encontraban en ese tiempo en esta zona de Asia Menor? Pues se encontraban los, ¿dónde está? Acá están, los hititas. Los hititas. Muy bien. Los hititas, como fue pregunta de admisión de San Marcos, fueron los primeros en trabajar el hierro, los que inician esta edad de hierro. Y luego ya se difundirá, y bueno, pues los diferentes pueblos pasarán a la edad de hierro. Muy bien. El hierro va a desplazar al bronce en la elaboración de las armas y también herramientas. El hierro, ya que el hierro va a proporcionar una mayor dureza que el bronce. Además, al hierro no había que prepararlo como al bronce, ¿sí? Para hacer el bronce necesitamos cobre y estaño. En cambio, el hierro está como hierro en la naturaleza, ¿no? Además, para hacer el bronce, una dificultad era que el estaño era escaso. Tenían que ir a lugares, ¿no?, lejanos a buscarlo. Inclusive hasta Inglaterra llegaban buscando estaño para poder crear bronce. El hierro, pues, lo van a encontrar con mayor facilidad en comparación al estaño. Sí, el hierro era más difícil de trabajarlo para construir las armas, es cierto, pero pues tenía esas otras dos ventajas que dijimos frente al bronce. Así que terminó imponiéndose el hierro. Muy bien. Ahora, en este tiempo ya de la edad de hierro, vemos no solo a los hititas, sino también pues a pueblos más desarrollados de Mesopotamia, como los asirios o los neobabilónicos, o los persas, griegos, pero griegos más desarrollados, ¿no? Como los atenienses o los espartanos. Macedonia, la tierra de Alejandro Magno o la poderosa Roma, ¿no? Muy bien. Con las guerras más fuertes que se van a vivir en este tiempo, ¿sí? Hablaremos de las guerras médicas, las guerras púnicas, el esclavismo va a desarrollarse, va a llegar pues a su mayor, ¿no?, expresión en tiempos de esta edad de hierro. Muy bien. Si en la edad de bronce ya había escritura, pero compleja, los jeroglíficos, por ejemplo, en la edad de hierro ya hay una escritura más sencilla para su tiempo, una escritura alfabética, elaborada por los fenicios. También del trueque pasamos al comercio monetario. La moneda. Se identifica el nacimiento de la moneda con los lidios, pueblo de Asia Menor. Bien, y en la imagen hemos colocado, pues, sí, creo que se puede ver, ¿no? Quiénes son los que aparecen en la imagen. Espartanos, ¿no? Una falange, con sus escudos, ¿no?, fuertes, pues, de hierro, sus lanzas de igual manera, ¿no?, sus cascos. Entonces, una imagen así, pues, ya nos permite observar la edad de hierro. Qué miedo esos espartanos, muchachos. Nuestros incas seguramente los derrotaron, ¿no? Claro, los 300, así es. Muy bien. Continuemos. Espero que no se estén cansando, chicos, pero el día de hoy estoy avanzando de corrido para poder terminar el tema. ¿Ya? Pero no se me cansen. A ver, avancemos. A ver. Mesopotamia, muchachos. Mesopotamia. A ver. Vamos a hablar entonces ahora sobre esta región que conocemos como Mesopotamia. ¿Ya? Bien, para ubicarnos, quisiera observar nuevamente
el mapita del mundo para tener más claro la ubicación, ya que muchachos no hemos tenido la suerte de viajar mucho por el mundo. ¿Ya? A ver, tenemos pues el continente europeo, al africano, al continente asiático. Muy bien, ¿dónde ubicamos a Mesopotamia? ¿Dónde, muchachos? Pues por acá. ¿Sí? Por supuesto, ¿no? Aquí, donde dice Irak. ¿Ya? Acá. Muy bien. ¿Cómo le llamamos a esta parte del mundo? A ver, si todo esto es Asia, a la zona de acá le llamamos Cercano Oriente o Próximo Oriente. ¿Sí? Hasta Irak o Mesopotamia le llamamos pues Cercano Oriente. Muy bien. En sí, Mesopotamia abarca no solo Irak actualmente, también abarca una parte de Siria. Siria, ¿sí? Por aquí. Así que a Mesopotamia lo ubicamos entre Irak, la mayor parte, y una parte de Siria. ¿Saben lo que está pasando en la actualidad en Irak y en Siria? Aparte del COVID-19, pues, ¿qué más está ocurriendo, pues, en esta zona? Han escuchado, pues, del terrorismo, del Estado Islámico, de guerras, ¿sí? De refugiados sirios, ¿no? Que huyen del país, como también de Irak, zona de guerra. En la última clase hablaremos, pues, de las guerras en esta parte del mundo, ¿no? Guerras lamentables, que es el escenario donde empezó la civilización y antes el neolítico, ¿sí? La economía de producción, y es un lugar pues que vive terrible situación pues en estos momentos. Volvamos a Mesopotamia. A ver. Bien, entonces creo que ya podemos identificar este mapa. Ya lo podemos ubicar, ¿sí? Por acá está África, esto es cercano Oriente, Europa está más al norte. ¿Sí? Ahí está. Ahí vemos. Entonces, Mesopotamia sería esta parte de acá, donde se encuentran dos ríos. El río Tigris y el río Éufrates. Ahí están. Estos ríos nacen en las montañas de Armenia, por aquí. Acá está Asia Menor, por cierto. ¿Ya? Los ríos avanzan de norte a sur y los ríos desembocan en el Golfo Pérsico. ¿Ya? Ahí están el Tigris y el Éufrates. Entonces, estos grandes ríos forman valles. Muy bien, esos valles son los que llamamos nosotros Mesopotamia. Entonces decimos que Mesopotamia se ubica en los valles del Tigris y el Éufrates, en cercano Oriente, actualmente en Irak. ¿Sí? Lo que antes llamábamos Mesopotamia, hoy le llamamos Irak. Así es. Se cree que el nombre Irak nació de esta ciudad, Uruk, una de las más antiguas en Mesopotamia. Uruk, Irak, puede ser, ¿no? Puede ser. Ya, también abarcó parte de Siria. Ojo, no confundamos Siria, que se ubica por acá, con Asiria, que viene a ser la parte norte de Mesopotamia. ¿Sí? Siria y Asiria. ¿Cómo nos complican la vida, ¿no? Con estos nombres. Muy bien. También dividimos a Mesopotamia en dos regiones. La parte sur, ¿ya? Donde están Uruk, ¿no? Babilonia, Akkad, viene a ser la Baja Mesopotamia. ¿Ya? La Baja Mesopotamia, también llamada Caldea, ya que a los babilónicos se les conoce también como caldeos. Y la parte norte sería la Alta Mesopotamia, alta por la altitud, ¿no? Porque es zona montañosa, zona más alta. También llamada esta parte Asiria, porque en la zona norte vivieron los asirios. ¿Ya? Tuvieron una ciudad inclusive llamada Asur, y de ahí el nombre asirios que le damos. Muy bien, ¿cuál es la zona más fértil de Mesopotamia? ¿La baja o la alta?
Así es, estoy leyendo sus mentes, muchachos, correcto, es la Baja Mesopotamia, ya que es una zona más fértil. ¿Ya? Por eso la Baja Mesopotamia será una zona predominantemente agrícola. En cambio, la zona norte, la Alta Mesopotamia, será una zona mayormente ganadera. Ah, profe, entonces podemos decir que los babilónicos se dedicaron a la agricultura y los asirios a la ganadería. Sí, pero no digas que solo se dedicaron a eso, ¿no? Sino que predominantemente. Bien, ¿qué significa Mesopotamia, por cierto? Ah, significa pótamos, perdón, meso, y pótamos, ríos. Así es, tierra o país entre ríos. Es el nombre griego que le pusieron, es el nombre que los griegos le pusieron a esta zona, Mesopotamia. Muy bien, a ver, sabemos que esta Mesopotamia forma parte de la media luna fértil. Ajá. Entonces aquí fue donde nació la agricultura unos miles de años antes que surjan estas civilizaciones. Así que la base económica de Mesopotamia es la agricultura. ¿Sí? La más importante de las actividades económicas en Mesopotamia. Ellos van a producir cereales. ¿Ya? Ahora me van a decir marcas de sus cereales que comen. No hablamos de marcas, ¿no? Hablamos de los cereales en sí. Y el cereal más importante en esta parte del mundo viene a ser el trigo. El trigo. Ah, profe, yo pensé que el trigo era una comida andina. No, el trigo nació acá. Luego se extendió por Europa, ¿no? Por África, por Asia. Llegó también a América, el trigo. ¿Ya? Así que estos hombres producían su trigo, producían su harina, producían su pan. ¿Sí? Ya vemos pues a los hombres de esta región comiendo pan. Alimento fundamental, ¿no? Para ellos. También cebada, con la cual también pueden hacer harina. Aunque también la cebada podían fermentarlo y tomar una bebida que llamamos hoy cerveza. Así que podían desayunar pues su pan con cerveza estos mesopotámicos. Ajá. Ya, la chichita es nuestra, nuestra chicha, ¿no? Necesitamos maíz para eso y el maíz no lo conocen ellos, el maíz es americano. Muy bien. Listo, hemos dicho que la Baja Mesopotamia es la región más fértil, la región más de mayor producción agrícola. ¿Por qué es más fértil? Y además porque los hombres de ese lugar emplearon más tecnologías hidráulicas, es decir, canales de regadío, eh, digamos represas, bueno, para su época, ¿no? Reservorios, así es. Entonces la ingeniería hidráulica va a generarles una mayor producción todavía de alimentos y una gran población que va a poder construir las obras o poder realizar las guerras que van a tener. ¿Ya? Por eso a Mesopotamia le podemos llamar, pues, o a los pueblos de Mesopotamia le podemos llamar civilizaciones hidráulicas, por el buen manejo del agua a través de estas tecnologías, como los canales. Muy bien, también hubo ganadería, comercio, ¿sí? Están en una región con buena ubicación, están pues, ¿no? Más allá está Medio Oriente, Lejano Oriente, Europa, África, están en una zona intermedia. Y esto se aprovecha con el comercio internacional. Muy bien, sigamos. Mesopotamia fue una sociedad estratificada. ¿Cómo es esto? Es decir, una sociedad clasista. San Marcos nos preguntó, no hace mucho, nos mostró este estandarte de Ur. Ur es una ciudad mesopotámica. Este mural donde se observa a quiénes. A ver si lo vemos. En la parte superior observamos al gobernante. Siempre el gobernante es de mayor tamaño. Y si fuera un dios sería más grande aún. Y está compartiendo con otros que también están sentados y son de regular tamaño, que sería su nobleza,
su élite, ¿ya? Así que ellos están de lo mejor, ¿no? Ahí con su, ¿qué estarán tomando? ¿Ah? Su cerveza o su vinito. En la parte que sigue, en la siguiente hilera, aparecen pastores como que están llevando a sus animales para entregarlos como tributo, ¿ya? Y en la parte inferior también hay otros cargadores, ¿sí? Parecen aldeanos que están también llevando ofrendas. ¿Ofrendas para quiénes? Para los que están en la parte superior. Entonces nos mostró esta imagen la Universidad de San Marcos y nos planteó, ya, entonces al ver así, que arriba está la élite y debajo la población tributaria, ¿qué podemos deducir? Que los pueblos de Mesopotamia fueron estratificados o clasistas, podríamos decirlo, ¿no? De una manera más sencilla. Así es. ¿Ya? Muy bien. Una sociedad esclavista, como es de entender. ¿Quiénes mandan? Pues el rey con su familia, los sacerdotes, que son muy importantes, ¿no? En la antigüedad, como también los jefes militares, ya que son pueblos guerreros, son pueblos conquistadores. La historia de Mesopotamia pasa por varios periodos. El periodo sumerio, el periodo acadio, el renacimiento sumerio, el primer imperio babilónico, el imperio asirio y el segundo imperio babilónico. Uy, vamos a tratar de apurarnos entonces porque es bastante. A ver, estamos todavía con el tiempo. ¿Se han cansado ya, muchachos? Espero que no. Vamos, si se puede. Vamos, todo el esfuerzo de hoy tendrá recompensa después. Muy bien, muchachos, así es. Sigamos entonces, hagámoslo por el Perú. ¿Ya? Bien. Ajá. Ya. A ver, vamos, muchachos. Listo. A ver, la historia de Mesopotamia lo vamos a iniciar con el periodo sumerio. El periodo sumerio. ¿Y aquí qué significa eso? Significa que en Mesopotamia, los primeros que se van a establecer en estos valles del Tigris y el Éufrates son un pueblo que no sabemos de dónde vino a este lugar, tal vez de Arabia o tal vez de Irán, no sabemos, pero se establecieron acá, en la parte baja de Mesopotamia, ¿ya? Los sumerios, que es la parte, ¿qué es esto? ¿Rojo? ¿Rosado? De la imagen, es donde estuvieron los sumerios, en la baja Mesopotamia. Inclusive acá nos han puesto a algunas ciudades sumerias. Perdón, tenemos a Ur, a Uruk, a Lagash, y habían pues 20 ciudades más. ¿Ya? Muy bien, entonces los sumerios fueron el primer pueblo civilizado de Mesopotamia y del mundo. ¿Ya? Vivieron en esta zona sur de Mesopotamia. ¿De acuerdo? A ver, ahí está. Podemos rastrear la antigüedad de los sumerios hacia los 3800 antes de Cristo. ¿Sí? Es decir, un pueblo que tiene casi 6000 años de antigüedad. ¿Ya? Muy bien, le consideramos la primera civilización del mundo. Ahora, pero no entiendo, ¿quiere decir que antes no había gente? Claro que había gente, pero a esos pueblos, a esas tribus, aún no les consideramos civilizaciones. Recién a los sumerios es que empezamos a considerarle civilización. Pero ¿qué tenían los sumerios que no tenían los pueblos anteriores para considerarlos civilización, civilizados? Para hablar de una civilización se requiere una serie de elementos, ¿ya? Todo lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, tener agricultura, tener economía de producción, ¿sí? Ser sedentarios, propiedad privada, ¿no? Clases, Estado, ciudades, todo lo que hemos visto. Uso de metales, muy bien.
Una serie de elementos, correcto. Pero necesitamos un elemento adicional, particular, para poder hablar en historia universal de una civilización. ¿Qué es lo que se requiere? Lo que vemos acá debajo. Escritura. Entonces, los pueblos civilizados van a ser los pueblos que posean escritura, aparte, ¿no?, de lo anterior. Profe, pero en Historia del Perú nos dijeron otra cosa, que se requiere cerámica. Ah, es cierto, pero es un criterio que lo vas a utilizar en Historia del Perú. En la arqueología americana se utilizan pues otros criterios que en la arqueología del Viejo Mundo, ¿no? Cuando digo Viejo Mundo me refiero pues a Asia, Europa, África. Así que son criterios diferentes. ¿Ya? En la historia del Perú no se le pide escritura a los pueblos para llamarles civilizaciones o altas culturas. En cambio, en historia universal sí se le exige eso. La cerámica está sobreentendida. La escritura se exige. Muy bien, entonces, ¿por qué consideramos a los sumerios como la primera civilización? Ah, porque fueron ellos los que tuvieron la escritura más antigua. Así que los pueblos anteriores no tuvieron escritura. Listo. Ellos construyeron ciudades-estado. Ya hemos dicho, ¿no? Como Ur, Uruk, etc. Ahora, ¿por qué decimos ciudad-estado? Estado. ¿Ya? Porque estas ciudades tenían autonomía política. Es decir, cada ciudad tenía su propio rey, sus propias leyes, su propio ejército, su propio dios protector, etc. Cada ciudad era independiente de la otra. Ah, pero todas esas ciudades eran sumerios. Sí, pero vivían formando ciudades autónomas. ¿Sí? No todos los pueblos se han unificado políticamente. Los sumerios, por ejemplo, no se unificaron. ¿Ya? Así que tenemos diversas ciudades sumerias. Estas eran teocráticas. ¿Ya? Teocráticas. San Marcos nos preguntó no hace mucho, ¿qué significa este término? ¿Qué son las teocracias? Teo, Dios, dioses. Gracia, poder, autoridad. ¿Qué decimos sobre una teocracia? Ah, profe, es el poder de Dios, el poder de los dioses. Mejor vamos a interpretar este término como que el poder recae en quienes representan a los dioses, o los que dicen representar a los dioses, una casta sacerdotal. Entonces, cuando los sacerdotes tienen el poder político, hablamos de una teocracia. ¿Sí? En la historia del Perú te habían hablado de Chavín, una teocracia, ¿no? Correcto. Acá podemos hablar de teocracia con los sumerios, con los primeros egipcios también. Ya más adelante, esto evolucionará en una teocracia militarista, en un imperio. Por ahora hablamos de teocracia nada más con los sumerios. Por lo tanto, sus gobernantes eran reyes sacerdotes. ¿Ya? En el caso de Sumeria, a ese rey sacerdote se le conoce con el término patesi o también ensi. ¿Ya? Al gobernante de una ciudad sumeria. Muy bien. Aún existe un emperador, es decir, un gobernante de todos los sumerios, de todos los mesopotámicos. No. ¿Ya? Por eso no hablamos de un imperio sumerio. Hablamos de un periodo sumerio nada más. ¿Cuál es el aporte más importante de ellos? La escritura. Aquí vemos una tablilla de arcilla. Ahí lo ves, esa tablilla. Un pedazo de arcilla, le han dado esta forma y en su interior han hecho marcas diversas. ¿Puedes ver esas marcas? ¿Qué forma tienen? Por acá se les ve mejor. ¿Ya? Parece como si hubieran hundido unos clavos o cuñas en la arcilla blanda. ¿Ya? Para hacer eso utilizan, por ejemplo, esta punta, ¿ves? Tiene una punta triangular, ¿ya? Lo han hecho de esta manera. Tu lápiz lo tajas. Esto acá está cortado de una manera en que cuando lo hunden en la arcilla va a dejar esta marca. ¿Ya? Entonces, esto claro, es complicado, ¿no? Van a poder hacer esto. Sobre una tablilla
de arcilla, blanda aún, van a dejar estas marcas. ¿Y cómo hacen para endurecerlo? Pues no bastan con colocarlo al sol, lo queman, lo convierten en ladrillo. Y así, por más que le eches agua, ya no se derrite, esto ya se endurece como piedra y así se puede conservar más tiempo. Se han encontrado muchas tablillas de arcilla en las ciudades mesopotámicas que nos permiten, pues, conocer su historia. Gracias a estas tablillas, gracias a la escritura. ¿Qué, profe, se puede leer esto? Sí, se puede leer esto. ¿Ya? Así es, pero por favor no me pidan que traduzca esto, ¿ya? Esto es la escritura más antigua y es complicada, ¿no? ¿Quién tradujo esta escritura? Pues un inglés llamado Rawlinson, hace ya unos 150 años. Entonces, esta escritura se puede leer. Y así conocemos pues la historia mesopotámica. ¿A profe, esta escritura lo usaron únicamente los sumerios? No, todos los demás pueblos que van a vivir acá lo van a utilizar también. Acadios, babilónicos, etc. La escritura es la misma, pero el idioma sí es diferente. ¿Ya? Pero la escritura es la misma. ¿Cómo va a ser lo mismo? Pues claro, ¿ya? Usamos las mismas letras en el inglés y en el castellano, pero el idioma es diferente, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos a la escritura llamada cuneiforme por la forma de cuñas o clavos que tienen sus signos. ¿Por qué la escritura? A ver, imagínate, los sacerdotes están viendo llegar a sus templos tributos, animales, ¿sí? Trigo, etcétera. Quieren llevar cuentas. A ver, la gente de esta familia, de esta tribu, ¿cómo anoto eso? ¿Cómo registro eso? ¿Cuánto ha traído? ¿Qué ha traído? Necesitaba el Estado teocrático en ese tiempo registrar. La memoria es frágil, así que surgió esa necesidad de hacer registros, de anotar, y de ahí la escritura. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos el gran aporte de los sumerios, la escritura. El bronce, hemos dicho, lo inventaron también ellos. Tenemos también la rueda. La rueda, así es que le va a facilitar el transporte de las cosas. El ladrillo. Pasa que ellos no tienen muchas canteras de roca en sus alrededores. La roca es escasa. En Egipto abundaba la roca, en Mesopotamia no. Entonces, eh, lo que van a hacer es pues escoger arcilla, elaborar ladrillo y con ese ladrillo construir. Esta edificación, por ejemplo, es de ladrillo, no es de roca. Ahora, ¿qué resiste más del tiempo, la roca o el ladrillo? Pues si comparamos, ¿ya? ¿Cómo se encuentra esta obra en la actualidad? Con una pirámide egipcia, que es de roca, pues, ¿cuál está más conservada? La pirámide egipcia. Este templo mesopotámico está, no así actualmente, ¿no? Esta es una imagen recreada, ¿no? Está pues muy deteriorado, ¿no? El ladrillo entonces. ¿Cómo se llama esto? Sigurats. Una edificación monumental, es decir, grande, que tenía varias funciones. Eso nos preguntó San Marcos también hace poco. Por cierto, Mesopotamia ha sido objeto de pregunta el año pasado, el anteaño. Así que está de moda Mesopotamia en estos últimos años en examen de San Marcos, por si acaso, ¿no? A ver, función religiosa. Es decir, aquí viven sacerdotes. El pueblo está más allá. Los sacerdotes desde aquí rinden culto a los dioses. Se cree que el dios vivía en la parte alta, ¿no? Aquí vivía el dios de esta ciudad sumeria. Los sacerdotes están aquí y son los únicos que pueden llegar ante él, supuestamente, ¿no? Muy bien, ¿y eso qué nos dice? Teocracia. Función política. Los sacerdotes desde aquí van a gobernar a la ciudad y a los pueblos que están más allá, fuera de la ciudad, ¿no? Los agricultores, los pastores, los pescadores, correcto. Así que es el centro de poder político. La gente llega hasta aquí a entregar sus tributos y ellos entonces van a administrar esos recursos. Así que tienen una función administrativa
por lo tanto. Y también cumple una función científica. Como es la construcción más alta de Mesopotamia, pues desde aquí, desde la parte alta, los sacerdotes sumerios, ¿qué hacían? Observaban el cielo. Y así lograron desarrollar la astronomía en esta época tan antigua. Así que también una función científica. Eran observatorios astronómicos. Esta es una reconstrucción de cómo habría sido el Sigurat de la ciudad de Ur. ¿Sí? Sabemos que Ur fue una de las antiguas ciudades de Sumeria. ¿Ya? Muy bien. Pasemos. También ellos inventaron sistemas de numeración, la numeración sexagesimal, decimal, duodecimal. Es decir, numeraciones basadas en de base 60, 10, 12. Eso también fue una antigua pregunta de San Marcos. ¿Qué pueblo inventó estos sistemas de numeración? La circunferencia, seguimos dividiéndola en 360 grados, pues así lo hicieron ellos. Conocieron la existencia de 5 planetas. Sin tener telescopio, llegaron a conocer la existencia de 5 planetas, aparte de la Tierra, obviamente. Esto es conocimiento astronómico, avanzado para su tiempo. Son visibles, ¿recuerdas? Estos 5 planetas más cercanos a nosotros, o bueno, al Sol. También calcularon los eclipses. Este conocimiento astronómico les permitió elaborar el calendario más antiguo del mundo. Un calendario que se basó, sin embargo, en el movimiento de la Luna, no del Sol. Así que el primer calendario fue un calendario lunar, no solar. ¿Ya? Lunar. Este calendario ya no lo utilizamos, bueno, al menos no nosotros, porque más preciso es el calendario solar, no el lunar de Mesopotamia. También desarrollaron la astrología, el horóscopo. Ellos creían que podemos leer el futuro en los astros, en las constelaciones. Bueno, conocimiento no científico que se difundió por Mesopotamia. Y hasta ahora hay quienes leen su horóscopo, como lo hicieron los sumerios. Ustedes conocerán, pues, grandes epopeyas griegas como la Ilíada y la Odisea, pero estas no fueron las más antiguas. La más antigua epopeya o obra épica fue el poema de Gilgamesh, encontrado en tablillas de arcilla en Mesopotamia. Ya, aquí se relata las historias de un mítico personaje llamado Gilgamesh, un semidios. Acá lo vemos, ¿no? Representado a Gilgamesh. Muy fuerte, ¿no? Tiene un león ahí en su brazo, ¿no? Muy bien. En sí trata sobre la búsqueda de parte de este Gilgamesh de la inmortalidad, ya que a pesar que era un semidios, como tenía una parte humana, estaba destinado a la muerte como el resto. No consiguió la inmortalidad, ¿ya? No hay mucho tiempo, ¿no? para contar el poema. Dentro de este poema, o esta epopeya, se encuentra la historia de Utnapishtim. A este se le compara con Noé. ¿Ves inclusive acá una embarcación? ¿Sí? Así es. El diluvio universal, que lo leemos en la Biblia, lo podemos encontrar ya en el poema de Gilgamesh. Mucho más antiguo este relato que la Biblia. Así que ya se habla del diluvio en Mesopotamia. Utnapishtim fue, junto con su esposa, los únicos sobrevivientes del diluvio, del castigo de los dioses contra la humanidad, supuestamente, ¿no? En ese tiempo. Así que tenemos, bueno, ya el origen de la historia del diluvio que ustedes conocen, ¿no? Muy bien. A ver, ya la hora se termina. Ya lo que falte, pues, ya lo terminaríamos la próxima semana. Nos toca Egipto. A ver, los acadios. Los acadios. A ver, en el centro de Mesopotamia, más o menos, en el centro, vemos una ciudad llamada Akkad. Ahí está, Akkad. Ya, muy bien. Entonces, estos acadios que van a surgir, van a
dominar, van a conquistar a las ciudades sumerias. Y así hablamos del primer imperio mesopotámico, el imperio acadio. ¿Ya? Que tiene una cronología, bueno, son 200 años, no es muy extenso. Esto lo inició Sargón I, este soberano de Akkad, ¿ya? Que logró conquistar a los sumerios, logró unir Mesopotamia por primera vez. Sargón, el primer emperador mesopotámico. Acá tenemos una escultura donde supuestamente aparece su rostro, ¿no? Muy bien. El imperio acadio fue el primer imperio, es cierto, ¿no? Pero no fue el más organizado, el más ordenado. Por eso que duró relativamente poco tiempo. Habían problemas internos y externos. El problema interno es que las ciudades sumerias querían sublevarse, querían recuperar su independencia. Así que Akkad se debilita por las rebeliones internas. Debilitado, Akkad terminó siendo derrotado por los Gutis. Ese nombre, ¿no? Los Gutis, un pueblo del este de las montañas, terminan derrotando a Akkad. ¿Y qué permitió esto? Que los sumerios se liberen. Y así, los sumerios nuevamente los tenemos aquí, libres, las ciudades sumerias, ya que no está Akkad que los domine. De estas ciudades sumerias, Ur destacó en estos años, ¿ya? Y logró liderar a las ciudades sumerias. Destacamos aquí al rey Ur-Nammu. ¿Por qué lo destacamos? Por un código de leyes que elaboró. El código de Ur-Nammu. ¿Qué, profe? ¿No se supone que Hammurabi creó el primer código de leyes en la historia? No. El código de Hammurabi no es el más antiguo. Ese código se basó en el código de Ur-Nammu, por ejemplo. ¿Ya? Así que tenemos ya leyes, el nacimiento del derecho en la antigua Mesopotamia. Pero ¿qué le pasa ahora a los sumerios? Cayeron nuevamente dominados. ¿Por quiénes? Por los babilónicos. Una ciudad, ¿no? Babilonia, ubicada también en el centro de, pues, Mesopotamia. ¿Ya? Y aquí el hombre que los dirigió se llamó Hammurabi. ¿Ya? Hammurabi dejó leyes también. Leyes. Así es. Me parece que ya estamos sobre las 10. Sí, ya son las 10. Así que, muchachos, creo que vamos a poner un alto aquí. Así que esta última parte que nos falta, ya lo veríamos la próxima semana. Como también la resolución de la dirigida. La dirigida y la domiciliaria que les he enviado, pues se los dejo para que lo vayan resolviendo. Su responsabilidad, muchachos, y ya les confirmaría las respuestas la próxima semana. ¿Ya? Entonces, hasta aquí llegaríamos, ¿sí? Son las 10, un poquito más, y bueno, pues hay que respetar los tiempos. ¿Ya, muchachos? Con gusto, ojalá que se haya comprendido la clase. Nos vemos la próxima semana. Bien. Nos vemos, Chao, muchachos. profe. Chao, chicos. Chao, cuídense. Adiós, profesor. Chao, profesor, muchas gracias. Muchas Chao. gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Nos vemos.